Bien. La idea era, y sigue siendo, presentarles una pequeña película muy cortita, 12 minutos, porque es la síntesis de la película. La tenemos que explicar un poquito porque no tiene texto, tiene apenas unos pequeños subtítulos, pero por ahí ustedes no van a ver que se trata de un glaciar intervenido y que el nombre de ese glaciar. Entonces yo usaré este micrófono para decirles qué es cada cosa de lo que se puede estar viendo. Hay 4 cosas que para nosotros son vitales a través de esta película. Una es que se puede apreciar la cantidad de agua que se usa en las últimas discusiones que nosotros estamos teniendo y debatiendo por todo el país y fuera del país también, en América Latina. Los mineros empiezan a explicar de que es muy poca el agua que se usa. Es más, dicen que se usa agua pero no se consume. Y aquí ustedes van a ver que no se trata de 75 litros de agua por segundo, sino que hay equipos de bombeo en Pascualama, en San Juan, en Veladero. En este momento, mientras estamos aquí, están funcionando esos equipos de 1000 y 2000 litros de agua por segundo. Cada vez que uno hace esto y pasa un segundo, es 1 metro cúbico de agua como mínimo, 1000 litros de agua por segundo, noche y día, las 24 horas del día. Y que esto se pueda ver con esos equipos, hemos llegado, por suerte, a tener esta filmación por trabajadores que hoy ya no están, fueron expulsados de la planta, pero tenemos ese material. El otro son las explosiones. La van a ver ustedes unas 16 o 15 o 16 explosiones que se aprecian aquí, de distinto tipo. Esto para nosotros es significativo esto, porque nosotros demostramos de esta manera que no son implosiones, sino que son explosiones, que hay un polvo en suspensión, que la cordillera nuestra contiene mucho, además de oro, plata y cobre, los metales que vienen a buscar, también contiene plomo, tiene mercurio, que también se llevan en cierta medida, arsénico, que es un metaloide que hay en abundancia, y todo esto queda en suspensión y termina en los pulmones de la gente y de las inmediaciones de la gente. Nos suelen preguntar, ¿y hasta dónde se extiende esto? Bueno, lo vamos a decir brevemente luego. El otro aspecto de lo que van a ver aquí son los glaciares. Nosotros hemos peleado por los glaciares y por una ley de glaciares. En América Latina, hoy, digamos que somos el único país que se puede decir que está defendiendo a través de una ley de protección de glaciares y área periglaciar. La dificultad siempre estuvo en imponer el tema área periglaciar. Tanto la Presidente como los mineros dijeron, no tocamos los glaciares. Pero a nosotros nos interesaba el concepto periglaciar. Y esto fue lo que se prohíbe esta ley. Entonces nosotros vemos aquí no solamente lo periglaciar, sino que también se intervinieron glaciares. Van a ver al principio un camino que se extiende y un glaciar, como el que es el glaciar de Conconta, tiene nombre también de un paisano del lugar, se lo llaman glaciar de Vallecos, fue intervenido para hacer un camino a la planta. Ese glaciar no existe más ya. Y como ese, van a ver al final cómo se degradaron en los últimos años algunos glaciares. Y lo que nos importa a nosotros luego, inmediatamente, cuando se tenga esta idea de esta minería, porque la gente por ahí piensa que se trata de la minería común y silvestre con la que se hacen por ahí estos edificios, la minería que se necesita para desarrollar potencialmente un país o para cualquier otro tipo de actividad. Esta megaminería en realidad viene a sacar los minerales que ya no se pueden obtener porque no se hallan en venta, se hallan diseminados. Por eso se hacen estas explosiones y este sistema extractivo. Vamos a pasar a la película. La hicieron unos chicos en San Juan. Ustedes saben que esto es la Reserva de Biosfera de San Guillermo, le dicen así, tiene estatus de la UNESCO, porque hay una gran acumulación y concentración de vicuñas. Es un lugar muy llamativo. Ustedes ven, esto es un humedal. Este humedal no existe más ya. Donde está este humedal hoy está la planta de lixiviación, le llaman Valle de Lixiviación.
La Barrick Gold, que es la empresa minera, dice que donde estaba este humedal, donde venían a beber y a comer las vicuñas, bueno, ellos con unos paños que llevan a otro lado inventaron un humedal, una vega en otro sitio, pero bueno, son las respuestas que suelen dar. Este es el glaciar, originalmente el glaciar de Conconca. Este es el camino que va a la planta, son 6.000 y pico de metros de altura, después vuelve a bajar, la planta está en 4.500 metros de altura. Se destruye mucho el glaciar con los caminos y todo el área periglaciar, porque los caminos tienen que tener más de 40 metros de ancho. Son camiones de gran porte todos, y entonces tienen que ir cortando cada vez más. Acá se ve lo que era glaciar e inmediatamente la filmación van a ver que no queda nada. Ellos dicen que usan el agua equivalente al que consume una chacra y nosotros con este documento les probamos que estas tuberías son para, las van a ver ahora más de cerca, para 2.000 y 3.000 litros de agua por segundo. Al principio pidieron 110 litros de agua por segundo. Dicen consumir 80. Y estas son las bombas de agua a las que hago referencia. Ustedes habrán visto últimamente que ha habido discusiones, fundamentalmente por Catamarca, por la lumbrera, donde decían que no se usaba cianuro. Siempre que se saca oro o plata se utiliza cianuro de sodio, y cuando le corresponde sacar cobre o uranio, pues ya es ácido sulfúrico. Nosotros hablamos siempre de una sopa química, que es lo que permite lisiviar la roca. Lisiviar es convertir un sólido en líquido prácticamente, y bueno,
por precipitación, decantación, se obtiene el mineral. También se puede hacer por flotación, pero no vamos a aburrir con esas cosas. Este es el valle de lisiviación. Ellos en principio dijeron que no usaban dique de cola. Dentro del valle hay un dique de cola, fíjense, ahí está. Se le pone una membrana, se rompe esa membrana, la tuvieron que soldar cada 20 metros. Al principio se rompía simplemente al arrojar la roca para lixiviar. La roca tiene el tamaño de 1 pulgada. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, estos son los títulos que le han puesto los compañeros sanjuaninos que están luchando en contra de Pascualama y de Veladero y de Pachón. Lo que van a ver ahora son explosiones todas diferentes. No es la misma enfocada de distintos lugares, sino todas distintas para que ustedes vean el tipo de voladuras que hacen. Eso es gracias, naranja. Los equipos de Molienda en este momento están en Pascualama colocando un equipo
tiene la altura del obelisco. Es importante hablar de la magnitud, porque ustedes para poder moler la roca del tamaño de una pulgada se requiere utilizar estos equipos de molienda muy grandes. Hagan de cuenta que es un rallador de queso de acero inoxidable del tamaño del obelisco o de una cancha de básquet, ¿verdad? Uno al lado del otro para triturar la roca y luego lixiviar esa roca, arrojar la sopa química a la que aludimos. Bueno, para eso se necesita mucha energía, que es a la que hizo alusión Valentina hace un rato, cuando hablaba de la energía. Para una sola planta, que es la de la lumbrera en este momento, se utiliza la energía equivalente a la que produce Atucha y Embalse juntos, las dos centrales nucleares. Estoy hablando de centrales, usamos las nucleares porque estoy hablando de la cantidad de megavatios que producen, que tampoco son aproximadamente 600 megavatios Embalse y 360 megavatios Atucha. Pero eso lo consume una sola planta minera, que es en este caso la lumbrera de Catamarca. Nosotros sabemos que aquí va a ser muchísimo más. Pascualama es para nosotros un estigma muy grande. Ustedes lo van a ver ahora en el mapita este. Pascua es del lado de Chile, Lama del lado argentino. Cuando nosotros decimos que la cordillera de los Andes no es más argentina ni chilena, estamos explicando que en la década del 90, con Carlos Saúl presidente y Bush en Estados Unidos, consiguieron que los 4.441 kilómetros de largo de Chile y de Argentina, 150 kilómetros de cada lado, queden sujetos solamente para el uso de las transnacionales. Ahí no puede subir nadie que no lo permita la transnacional, que ha decretado de pronto que tiene su explotación minera ahí. Estos eran glaciares en el 96, Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Estos son en el 2000 y esto en el 2006. Desde que empezó a trabajar Barry hasta el 2006. Esta es la degradación de los glaciares. Esto no es por estado natural del calentamiento global, que también influye notablemente en la degradación de los glaciares. Esto es por la presencia de la actividad minera sobre los glaciares. Ustedes acuérdense que sobre Esperanza, debajo de Esperanza hay mucho oro, y Peter Moon dijo que no lo iban a tocar finalmente. Ellos no reconocían la existencia de glaciares en el informe de impacto ambiental. Acá termina. Ellos decían que eran cuerpos de hielo de no más de 10-20 años, y de esa manera presentaron el informe de impacto ambiental en Chile y en Argentina. Estos son glaciares, son glaciares que están siendo intervenidos. ¿Qué nos importa muy brevemente decir sobre esto para ver cómo impacta esto en el hombre, en las comunidades, y por qué los pueblos se han levantado contra esto? Si no, nosotros no podemos tener esa mirada desde Buenos Aires ni desde estos centros de atención de la salud para entender y comprender por qué tantos pueblos se levantaron, tanto en Jujuy, en Salta, en Catamarca, que a veces lo recogen los medios de televisión, o en Chubut, que fue el primer caso en Esquel, cuando ahí pegadito a la olla, a la pista de esquí, se pensaba llevar a cabo un emprendimiento de oro y plata en el cordón Esquel. Esto fue en el 2001, en el 2002 fue cuando nos pusimos de pie, y en el 2003 se hizo un plebiscito y la población decidió finalmente rechazar en ese plebiscito, con el 82% de participación del no en la urna, no en las urnas. Fue la única vez que se permitió un plebiscito. No hay plebiscitos. Los hemos intentado por todos lados, pero francamente saben que pierden. Saben que las poblaciones afectadas por esto, porque viven esto y porque lo ven. ¿Y qué es lo que ve esa población al principio? Esta es una minería que tiene que hacerse de esta manera. Es triste decirlo. No hay más metales, no hay más minerales. Se fueron agotando. Esto no es un barril sin fondo, sino es una planta que se reproduce. El mineral se agota. Cuando fuimos al colegio nos lo decían en el colegio. Los minerales metalíferos, ¿no?, se agotan, pero no nos decían cuándo se iban a agotar. Bueno, estamos en esa etapa, en la etapa en que ya no hay más. Hace 100 años se obtenía cobre 5% de ley mineral, que era una concentración en tonelada
del mineral de cobre hoy es inferior al 0,4. Esto es vital señalarlo, porque esto está en los libros que se estudian en las universidades del norte. En las nuestras no se estudian, en las del norte sí se estudian. ¿Y qué dice? Eso, 5% del mineral, ¿qué es? Que todavía había mineral, hace 100 años había mineral en forma de beta. Betiforme, en forma de beta. Hoy no. Hoy está diseminado. Hoy se halla. ¿Cómo se obtiene y cómo puedo yo obtener ese mineral diseminado? Pues no puedo hacer socavones, ni galerías. Eso es imposible. ¿Cuántas tendría que hacer? ¿Serviría de algo hacerlas por otra parte? No, yo tengo que volar la montaña, triturar la roca y hacer lingotitos con esa sopa. Y así lo vengo haciendo. ¿Y de dónde nos llamó la atención esto? Y Famatina fue el caso más típico. Hace más de 100 años, ahí en La Rioja, en el Famatina, se fue la minera, la mexicana, una británica, y hoy Barrick tiene interés en el Famatina. ¿Quién puede tener interés? Si lo único que quedaron fueron, yo los he transitado, les puedo asegurar, solo agujeros. Agujeros con muchísimo ácido, porque baja pH 2 del agua que baja del Famatina. El ácido, los drenajes ácidos de mina, que así se llama. Pero el mineral no está, el oro se lo llevaron. Y ahí sí, ustedes lo conocen porque habrán visto en las películas, se lo pasan a cada rato, el cable carril que viene de arriba, que baja en Chilecito, ese cable carril que se usa a veces de hacer turismo. Pero acuérdense, fíjense qué curioso, ese cable carril que está ahí a modo de ejemplo turístico del oro que se llevaron los británicos hace 100 años, terminaba en Chilecito en el Banco Nación. El primer Banco Nación del país es el Banco Nación de Chilecito. Y el cable carril descolgaba en el Banco Nación el lingote de oro. Que no era el Banco Nación argentino, es el Banco Nación de Argentina, pero era británico. El primer Banco Nación fue británico. Fue ese. Esto marca un poco la historia que es necesario tener en cuenta, que es la que estamos viviendo hoy a través de este saqueo. Y que para que se produzca este saqueo es necesario producir estos golpes de contaminación, porque la única forma de sacar este mineral es así. Está diseminado. Entonces, entendamos esto. Cuanto más diseminado, más voladuras necesito. Cuanto más diseminado, más agua, más cianuro de sodio, más ácido sulfúrico necesito. Por supuesto, más impacto en la población. Desde el momento en que yo golpeo y hago una voladura, tengo polvo en suspensión porque tengo una montaña y tengo unos suelos, que no es que estén mal, lo que hemos heredado como suelos, es lo que hay, y además convivimos con eso, pero contienen mucho plomo, mucho mercurio, mucho arsénico. Esto hay que decirlo claramente, sobre todo arsénico. El arsénico es un metaloide que ya baja en abundancia, en muchísima cantidad, en todos los ríos que provienen de la cordillera. Jáchal, que está a los pies de Pascualama, ahí en el Valle del Cura, en estas imágenes que ustedes vieron, abajo de todo hay un pueblo que se llama Jáchal. Exporta cebolla, exportaba cebolla. Nadie quiere la cebolla de Jáchal. Bueno, el arsénico antes ya venía casi al tope de posibilidad el agua para tomar el agua del río Jáchal. Hoy, claro, con las voladuras de ahí arriba, la movilización de suelos que hubo hizo que hubiera más arsénico y, bueno, sobrepasa la posibilidad de consumir esa agua. Gioja, el gobernador, les está haciendo un tendido de agua para que la población pueda seguir teniendo agua potable. No sabemos cómo van a irrigar la explotación de cebolla. Pero esto está pasando en todo. En Calingasta y en Tamberías, que también es de San Juan, pasa con el ajo. Esto ocurre en todas las latitudes. ¿Qué ocurre con el pueblo cuando ve esto? Se va a otro lado. Entonces al principio nosotros luchábamos contaminación y saqueo. No, contaminación y destrucción territorial. Nos faltaba el concepto de destrucción territorial. La gente se va. Se genera una gran diáspora en esos sitios. Va a otros sitios. Busca otras latitudes. Pero resulta, y este es el gravísimo error, que tuvieron que aprender, o tuvimos que aprender a pelear en el lugar. Porque por donde vayamos hay una explotación minera. Hoy ustedes ponen un pie en algún lugar, hay una explotación minera. Y lo que es peor, en aquellos sitios donde ya no había estas explotaciones mineras metalíferas, se vienen ahora con el gas no convencional, el petróleo no convencional, el esquisto, que así se llama, el fracking.
Ustedes saben, esto es tan cierto lo que les estoy diciendo, que cuando nosotros nos levantamos y empezamos a pensar ¿por qué ocurría esto hoy? Porque ya no hay minerales. También descubrimos que también no hay petróleo ni hay gas. En consecuencia, el gas que se obtenía a 1000 metros de profundidad, hoy se busca a 5000, 3000, 4000, 5000 metros. Se hace la misma perforación, después sigue la perforación debajo de unas lajas. ¿Para qué? Para poder romper esas lajas y sacar el gas que está oculto ahí abajo, o el petróleo que está ahí abajo en esas latitudes, que es llamado no convencional. Tal vez más caro, pero es lo que hay, no les importa, es lo que hay, ya no queda, es lo que hay. Y lo otro está en el espacio exterior o en el fondo del mar, lo cual también se hace mucho más difícil contar con esto. Y acá es donde viene el problema. ¿Les importa algo contaminar, dañar, perjudicar a la población? No, lo que les importa es el dominio del planeta a este 20% de la población mundial, que son los países del norte. Debemos decirlo de esta forma, porque son ellos. Desde un electrodoméstico hasta un satélite, lo que a ustedes se les ocurra, sale de estos minerales. Y quien tenga estos minerales va a tener el poder y el control del planeta. Esto no es nuevo. Además lo dicen a cara descubierta. Lo que pasa es que unos escuchan y otros no quieren escuchar. Y esto nos está ocurriendo incluso, discúlpeme, que a veces uno ha sido duro, hasta con nuestros gobiernos llamados, entre comillas, progresistas. Estoy hablando tanto, me tocó estar en Macas, en la Amazonía, en Ecuador, y ahí está pasando exactamente lo mismo que aquí, lo mismo que en Bolivia, lo mismo que en Brasil. En aquellos lugares donde supuestamente hay gobiernos que pensaron primero en el pueblo, en la nación y después en acomodar el país que se quiere. Porque esto es lo importante. ¿Qué país queremos? Yo necesito minerales, pero yo sí quiero minerales como quiere minerales el país del norte para seguir siendo potencia. Necesito consumir 19 toneladas de mineral por año cada uno. Cada ciudadano del norte, Europa, Canadá, Estados Unidos, consume cada uno 19 toneladas anuales por año. ¿Saben lo que son 19 toneladas de mineral por año? ¿Se imaginan si a los chinos se les ocurriera consumir 19 toneladas de mineral por año cada uno? O la India. No hay. Es otro planeta el que estamos hablando. De esto es lo que tenemos que hablar. Y acá, y en este planeta, es donde están viviendo estos seres humanos que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Entonces, de pronto, llegamos a un sitio, como es los valles cachaquíes, y vemos que se produce un sándwich, por un lado la minería de cobre, de oro, de plata, y por el otro lado la montaña, y por aquí uranio. No se salva nadie. Por ahí me dice alguien, yo suelo venir y traer conmigo siempre un libro, porque a veces, que yo lo diga, a veces es una cosa, esto lo escribimos nosotros cuando luchamos en Gastre contra el basurero nuclear. Y acá yo siempre lo traigo conmigo porque yo llego a los valles cachaquíes y en una asamblea muy completa de mucha gente en el pueblo me preguntan ¿qué problema podemos tener nosotros con esa mina de uranio si está mucho más allá del otro lado de la montaña? ¿Cómo? Cada vez que yo corto un trozo de roca de uranio sale un gas que se llama radón. El radón, con un viento de 16 kilómetros por hora, viaja 1000 kilómetros antes de que le caiga la mitad su capacidad radiactiva. Lo tengo tan en la cabeza y tan en la memoria que llevo 20 y pico de años repitiendo lo mismo por donde voy. ¿Y qué es lo que produce ese gas radón? Fíjense ustedes. En este texto, en Estados Unidos, en el año 76, el Congreso norteamericano decidió que todas las minas abandonadas de uranio fueran limpias o limpiadas, se restituyeran, se corrigiera todo el daño y el impacto que provocaban esas minas de uranio que quedaban, muchísimas. Se había descubierto, por ejemplo, cosas que eran patéticas. La más patética de todas que llamó la atención fue que entre los indios navajos no existía el cáncer y todos los que trabajaron en las minas de uranio contrajeron cáncer. Entonces eso fue escandaloso. Eso fue uno de los grandes escándalos.
Pero el otro fue que se descubrió una relación directa entre los niños que nacían con el paladar partido y labio leporino en inmediaciones de las minas de uranio. Y esto que lo dijeran en Estados Unidos, los centros de salud, yo lo publico en este libro y lo vengo diciendo desde tiempo inmemorial, hizo que en Estados Unidos el Congreso le exigiera a la Comisión de Energía Atómica Americana restituir esas minas que quedaron abandonadas. Nosotros tenemos minas de uranio exactamente igual que aquellos. Y están todas abandonadas, sin restituir, con el radón. Tenemos, porque hemos peleado, una suerte de Pramo. Pramo es un proyecto de remediación de minas de uranio que le exigimos a la Comisión de Energía Atómica con un dinero que le pidió al Banco Mundial. Usaron ese dinero para otra cosa, las minas no se restituyeron nunca, siguen abandonadas, siguen provocando este impacto en la población. Yo les invito que alguna vez cuando vayan a Tinogasta, Catamarca, le pregunten a la población, que los lleven hasta Higueritas y van a ver unos socavones muy chiquitos donde tienen que entrar en cuclillas. Y si ustedes se imaginan lo que produce el uranio, lo que produce ese radón, que no es silicosis, es radiosilicosis en todo caso, los llevaban los trabajadores en cuclillas, prácticamente agachados, en mochilas los sacaban atrás, en las espaldas. Los familiares le van a contar en qué quedaron cada uno de esos que trabajaron y la vida de esos, cómo contaminaron el resto de las familias, los años que trabajaron en esas minas abandonadas, cuyos socavones para entrar, insisto, yo tenía que agacharme, casi arrastrarme para poder entrar en esos agujeritos. Y esas eran las primeras minas de uranio de la Comisión de Energía Atómica. Esto es lo que nosotros tenemos que explicar y tenemos que decir. Entonces, cuando vienen chicos proveniendo de esos lugares, es muy posible que el médico atienda a esos chicos. Pero jamás se va a dar cuenta, jamás, nadie. Es como una vez nos dijo un juez, y mire, nadie le va a decir que esto lo produjo tal cosa, o el uranio, o furano. El enfermo está. Habrá que atender al enfermo. Pero tenemos que ir a las causas. Y las causas lo saben las poblaciones que viven estos flagelos, en estas... Por eso se levantan estos pueblos. Por eso le dicen que no a todo esto. Y por eso, discúlpeme que los moleste ahora yo, me encantó cuando me invitaron a venir aquí a Garraja. Muchas gracias.